mire, un proveedor de la empresa Volkswagen de México fue internado en un hospital privado de Puebla sospechoso de ser portador de coronavirus, por lo que la firma alemana pidió a 40 de sus colaboradores en las plantas de Puebla y Guanajuato se mantengan en observación y sin contacto con el resto de los trabajadores ante el temor de que sea positivo. El hombre, radicado en Alemania, llegó a Puebla, procedente de Italia, para dar una capacitación. Sin embargo, por sus síntomas resultó ser sospechoso de portar COVID-19, lo que obviamente ha encendido las alertas en el hotel, aquí en Puebla, en que se hospedaba hasta esta tarde. La Volkswagen dijo en un comunicado que al ser notificado por su equipo de seguridad y salud ocupacional, de inmediato se aisló a la persona. Se le internó en un hospital privado de esta ciudad hasta confirmar los resultados de las pruebas aplicadas. La firma también indicó en este comunicado que existe coordinación con la Secretaría de Salud para atender la situación y se controle cualquier riesgo ante esto. Explicó que solicitó a las 40 personas que tuvieron contacto con el proveedor y a sus familias permanezcan en casa para evitar contacto con más personas. Estoy en posibilidades de informarle y de confirmarle que se ha dado a conocer el primer caso de coronavirus en Puebla, precisamente de forma oficial. Mi compañero jefe de información de Televisa Puebla, Germán Campos, nos tiene todo el reporte. Germán, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto, buenas noches. Así es, la Secretaría de Salud informó hace unos segundos que se registró la primera identificación de coronavirus en la entidad. Se trata de un masculino de 47 años de edad que llegó procedente de Italia, la capital poblana, para hacer algunas labores con la empresa automotriz Volkswagen. Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas en estos momentos, no presenta evidencia clínica del padecimiento, por lo que se considera un portador que no tiene estos síntomas. Sin embargo, sí ha dado como positivo. En atención a los protocolos establecidos, el paciente está en aislamiento en una unidad hospitalaria privada, se encuentra en el oriente de la ciudad y los servicios de salud del Estado ya realizan el seguimiento a su evolución clínica hasta cumplir los 14 días de observación. La dependencia tiene conocimiento, Arturo, que por las actividades laborales el paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta automotriz, como lo informábamos oportunamente al inicio de este informativo, quienes estarán en aislamiento domiciliario durante el mismo periodo. Estamos hablando de 14 días, tiempo en que el virus genera manifestaciones clínicas. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, exhortó a la población a atender las medidas preventivas, Arturo, mismas que ayudan a disminuir la propagación del virus y confiar en las medidas que aplica el gobierno del Estado. Esto en un comunicado de prensa, y como lo mencionabas al principio de este espacio informativo, se trata de un trabajador externo, de un proveedor externo de la Volkswagen. Llegó de Alemania, él es alemán, llegó procedente de Italia, y bueno, pues allí se había identificado algún tipo de contacto. Hoy se tiene ya conocimiento con las pruebas que sí es portador, sin embargo, no tiene síntomas que sean visibles, y en ende, bueno, pues evidentemente ha sido aislado para descartar cualquier riesgo y que esto se propague, Arturo. Sí, Germán, se trata de un masculino, como bien dices, de 47 años de edad, de origen alemán, que llegó a Puebla procedente de Italia, donde la situación del coronavirus se está dando de manera muy grave y muy importante. Él tuvo contacto con 40 proveedores de la empresa Volkswagen de México, a los cuales les dio una capacitación. No sabemos de qué tipo, pero entendemos que del ramo automotriz, evidentemente. Y bueno, estas 40 personas están en cuarentena, como se conoce el término oficial. Sí, efectivamente, este hombre, bueno, pues proveedor externo de la Volkswagen, hizo capacitación tanto a personal de Puebla como de la otra planta que tiene Volkswagen, que se dedica a motores. Hizo, bueno, pues prácticamente capacitación para estas 40 personas que tuvieron contacto presencial, y bueno, pues lo que ha determinado la armadora es pedirle a estas 40 personas, además de sus familias, que evidentemente se mantengan con este término de cuarentena para evitar alguna propagación, sobre todo en una planta automotriz como el caso de Puebla, en donde trabajan más de 10,000 personas, y evidentemente el riesgo se potencializaría. Y además, bueno, hay que mencionar que
este hombre fue inmediatamente aislado. Durante la tarde se hizo pues ahí movilización en la zona de uno de los hoteles en donde se encontraba hospedado este hombre, pues finalmente fue aislado y se tomaron las medidas necesarias en el hotel para evitar también una propagación, y bueno, pues hoy se tiene conocimiento tanto en Puebla como en Guanajuato, las 40 personas que tuvieron contacto con él se encuentran aisladas, se encuentran en casa, todos pues hasta este momento se encuentran libres de cualquier tipo de síntoma, pero bueno, se trata de una medida preventiva para evitar que esto, bueno, pues se propague, Arturo. Es un portador, como bien señalas, asintomático, es decir, no presenta los síntomas visiblemente. Y bueno, ha sido aislado en una unidad hospitalaria privada, un hospital privado. Y bueno, están realizando el seguimiento a su evolución clínica, lo cual, según la información, tardará los 40 días en observación. Mismos días en los que estarán siendo muy observados estos 40 proveedores de Volkswagen de México que tuvieron contacto directo con este alemán que llegó a Puebla desde Italia. Los próximos 14 días serán fundamentales, sobre todo para determinar si, bueno, pues en una siguiente prueba se observa alguna evolución, y bueno, mientras tanto, pues evidentemente habrá que esperar esta cuarentena, Arturo. Bueno, hay un oficio que tenemos en poder de Televisa Puebla, que le dirige el secretario de Salud, el doctor Jorge Humberto Uribe Telles, al secretario de Gobernación del Estado de Puebla, David Méndez, en donde da algunos datos, confirma esto, dice tiene 47 años, obviamente omitimos el nombre del primer caso de coronavirus, sexo masculino, nacionalidad alemana, entidad de nacimiento argentino, pero tiene la nacionalidad alemana, reside en Alemania, fecha de llegada a México 4 de marzo de 2020, lugar aeropuerto de la Ciudad de México a través de Lufthansa, y acude a Puebla por actividad empresarial. Confirma lo que ya le estábamos diciendo, asintomático, y bueno, confirma que es el primer caso pues de coronavirus aquí en el estado de Puebla. Esta información ni siquiera la tiene, Germán, la Secretaría de Salud Federal, Sí, la rueda de prensa que se da todos los días por la noche, la Secretaría de Salud Federal en la capital mexicana, bueno, no hizo referencia del caso. Hasta el momento hay que mencionar, Puebla aparecía en color verde hasta esta noche, y no era una información que tuviera, pues al menos conocimiento se difundía por parte de la Federación. Sin embargo, bueno, pues ya existe la confirmación en estos momentos, y evidentemente, bueno, habrá que esperar el desarrollo de esta situación. Hay que también mencionar, Arturo, que en Televisa Puebla esperamos, pues prácticamente la confirmación de todos los datos. No se hizo, hubo rumores durante la tarde de otro caso. Sin embargo, bueno, evidentemente se tienen datos confirmados de un solo caso, así lo confirma la Secretaría de Salud, así lo confirma la Volkswagen, que se ve pues de alguna manera involucrada en esta situación, pero todos son datos confirmados. Estamos hablando de un solo caso, una sola persona que da positivo, pero sin síntomas que sean pues evidentes, y que bueno, pues eso implica también pues tranquilidad, en el sentido de que bueno, pues esperemos la evolución que va teniendo esta persona de origen alemán. Sí, dice indicaciones: aislamiento en el hospital por 14 días a partir del 4 de marzo, y vigilancia estrecha de patología respiratoria infecciosa. Eso dice el oficio. También hay que mencionar, Germán, que me están dando a conocer que los alumnos, este es el otro caso, los alumnos integrantes del ballet folclórico llegan a México hasta mañana, y se han tomado todas las medidas para aplicación de los protocolos correspondientes. Ese tema también es muy importante, Germán. Sí, estamos hablando de un grupo de 40 chicos que tuvieron alguna participación en Italia, de ahí vienen, con destino a Puebla. El operativo que contempla la autoridad sanitaria es en primera instancia la recepción, evidentemente, checar cuál es su estado físico, su estado de salud, y posteriormente tendrán pues una escolta, de alguna manera una supervisión, para que puedan ser o puedan llegar hasta Puebla, a sus casas, en donde se les pedirá también que tengan esta cuarentena. Bueno, estamos hablando de los primeros 14 días para evitar cualquier tipo de contagio en caso de que se diera alguno de los casos, pero por el momento todos también, bueno, pues evidentemente muestran buen estado de salud, y no se tiene conocimiento alguno de que exista algún padecimiento, al menos no existe confirmación de ninguno. Y llegan hasta mañana a México.
Es la información, Es. hubo un comunicado la noche de ayer en donde se daba el inicio del protocolo, sin embargo, pues la misma Secretaría de Educación Pública es la que se ha mantenido vigilante de sus horarios de vuelos y cómo se procede desde Europa, Arturo. Muy bien, Germán Campos, jefe de información de Televisa Puebla. Bueno, estamos muy atentos y por supuesto informándole a nuestras audiencias, a nuestro auditorio, y cualquier actualización se la estaremos reportando de inmediato. Insistimos y subrayamos, información confirmada, verificada, con fuente oficial acreditada. Así que, bueno, pues resumiendo, se confirma precisamente el primer caso de coronavirus en el estado de Puebla, con las especificaciones, detalles que ya le hemos ofrecido con amplitud. Gracias, Germán. Buenas noches. Estamos, insisto, muy, pero muy pendientes.